Y nosotros sabemos perfectamente que esto da mucho trabajo, mucha oración, dolor de cabeza también, principalmente cuando las cosas no salen cuando uno a veces las programa. Así que el Señor bendiga al pastor Gabriel. Todavía es joven, así que tiene bastante paciencia. Que el Señor lo bendiga muchísimo. También la iglesia en Santiago, en Valparaíso y también en Coronel. Quisiéramos agradecer a nuestras congregaciones en el sentido de que la iglesia ha confiado en apoyar y asistir a estos programas. Nosotros creemos que no vamos a conducir el rebaño a un programa que no sea de beneficio espiritual para la iglesia. Entonces hemos hecho esto con la ayuda y la gracia del Señor. Y damos gracias a todas las iglesias por poder apoyar este trabajo. Nosotros también como pastores estuvimos conversando, ya hace un buen tiempo estamos conversando y orando de la necesidad de poder unir a estas iglesias de las cuales he mencionado para que podamos organizarnos oficialmente y podamos así trabajar juntos para la gloria de Dios, llevando en consideración que todas las iglesias nosotros tenemos una fe en común y hablamos la misma lengua con diferentes acentos ¿ya? Pero hablamos la misma lengua. Entonces cuando llegue el momento de que nosotros podamos presentar la organización a las iglesias, ustedes nos puedan apoyar, porque creemos que es algo justo y podemos hacer mucho más. Coronel se le complica organizar algo de forma, a veces una conferencia de mayor repercusión, pero si se junta con otras iglesias, la cosa es mucho mejor. Y ya estamos programando, ya tenemos programada una conferencia para el próximo año en Santiago. Y rogamos desde ya que ustedes puedan estar orando por nosotros y por los predicadores que nosotros tenemos en consideración, para que ellos puedan venir y pueda ser de gran edificación para la gloria de Dios. Así también como hay algunos hermanos que están llamados al ministerio y que creemos nosotros que nosotros debemos ordenarlos y consagrarlos al ministerio. Y esto no tiene que hacerlo una otra denominación, cuando a veces hay que hacerlo por necesidad, sino que nosotros mismos, nosotros podamos hacer eso. Entonces pedimos que estén, nosotros por lo menos en Coronel, y yo sé que las demás iglesias también, estamos permanentemente orando por los pastores y estamos orando también por nuestras congregaciones para que Dios nos ayude, nos fortalezca, pueda darnos las herramientas para poder hacer el trabajo de la forma más fiel posible. Las 4 iglesias tenemos prácticamente algunos problemas, entre comillas, más o menos semejantes. Problema de espacio físico, ¿ya? O nos congregamos en un lugar que no es nuestro y que también no es tan cómodo como nosotros quisiéramos. Pero finalmente creemos que eso es un detalle. Si Dios está con nosotros, lo tenemos absolutamente todo. Mientras el púlpito esté en llamas, aunque sea debajo de una higuera, el Señor está con nosotros, seguiremos predicando el Evangelio. Muy bien, me han encargado la difícil tarea de hacer una exhortación, fue lo que me pidieron. Yo no sé mucho lo que es eso, pero bueno, esperamos que Dios pueda guiarnos en todo esto. Me parece que estamos dentro del horario que hemos
estipulado y vamos entonces a seguir. Por favor, le pido que pueda abrir la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 13. Versículo 7. Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Arriba tiene un título que dice Deberes cristianos. Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. Oremos. Señor, en el nombre glorioso de Jesús, estamos ante tu presencia, Señor. Rogamos que tu Divino Espíritu nos pueda guiar en la exposición de la palabra y en el acto de oír la palabra, que nuestros oídos puedan estar atentos y concentrados. Nosotros somos débiles, Señor, y tenemos dificultades con esto. Te pedimos que tú nos ayudes, que tú puedas hablar a nuestro corazón y puedas corregir nuestros caminos, Señor. Por eso permíteme hablar en tu nombre. Qué glorioso privilegio a un pecador tan grande como yo, Señor. Me has permitido hablar en tu nombre. Ayúdame, Señor, y a mis hermanos. Aquí, con tantos problemas y necesidades, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, nos bendigas, nos fortalezcas con tu gracia y que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Entre las aplicaciones prácticas que encontramos en el libro de Hebreos, se nos recomienda que debemos ejercitarnos siempre en el amor fraternal, la hospitalidad, acordarnos de los presos, como si estuviésemos presos con ellos, dice el escritor. Habla de la gloria también del matrimonio, deberes cristianos importantísimos que cada cristiano debe llevar en consideración. Y el escritor coloca algo que probablemente, si nosotros hubiésemos escrito la Biblia, probablemente no lo hubiésemos colocado, este deber cristiano. Dice, acordaos de vuestros pastores, aquellos que nos enseñaron la palabra de Dios, en el sentido de mantenerlos en oración y cuidar también por el bienestar de ellos, porque los pastores también son hombres, también están sujetos a pasiones como a cualquier persona. Todos sufrimos de las mismas tentaciones, pasamos por las mismas necesidades, disabores y problemas también familiares. Dice entonces el escritor que debemos acordarnos de nuestros pastores, mantenerlos en oración. Es la mejor cosa que una iglesia puede hacer por su ministro, por el pastor o los pastores, mantenerlos en oración, para que ellos nunca pierdan de vista al Salvador. Como decía Spurgeon, que lo puedan seguir tan cerca que nunca lo pierdan de vista.
Nosotros a veces cuando vamos en carretera, en caravana, y siempre hay uno que se queda atrás y pierde de vista a los que van adelante. Spurgeon decía en ese sentido, que podamos caminar tan cerca de Cristo que nunca nos perdamos de vista. Orar por nosotros para que podamos estar en comunión con Dios. Sin embargo, también dice, nos orienta la palabra, que debemos considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Es decir, el pastor, además de ser sustentado por la iglesia en varios ámbitos, el pastor también es una persona a la cual se le observa permanentemente su vida como esposo, como padre, como pastor, como ciudadano de este mundo. El pastor está en constante observación. Y la Biblia nos enseña que nosotros como cristianos debemos considerar la conducta de ellos. ¿Cuál haya sido el resultado de esta conducta? Y termina este texto diciendo, imitad su fe. En esto nosotros tenemos que decir que el cristiano no es una persona que debe vivir completamente aislado y de acuerdo a sus propias imaginaciones. El cristiano tampoco es una persona básicamente original en su andar diario. Nosotros siempre estamos atentos, siempre nosotros nos guiamos por la palabra de Dios, la sola escritura. Pero también aquí en esta vida, en esta tierra, hay personas que son como luminares, personas que caminan muy cerca de Dios. Y esta persona debe ser el pastor también. Los otros miembros lo pueden hacer. Y dice la palabra que aquellos que han tenido un buen resultado los cristianos, nosotros debemos imitar la fe que ellos tienen. ¿Cuál ha sido la persona que usted más le ha influenciado en su vida cristiana? Probablemente puede ser que esté vivo. Nosotros tenemos muchos hermanos hoy que tienen una gran gratitud por el ministerio de John Piper, por el ministerio de Paul Washer, de John MacArthur, Paulo Jr., Spurgeon. Estaba escuchando, en la mañana estábamos escuchando la exposición del pastor Daniel Pink, extraordinario, un hombre que durante su ministerio no tuvo ningún tipo de éxito en nada. Ya su funeral muy paupérrimo. Sin embargo, después que él parte de este mundo, Dios usa su ministerio a nivel mundial. Arthur Pink hoy es un hombre de mucha influencia entre muchos cristianos en diferentes latitudes. Yo personalmente siempre observé y estudié la vida del doctor Lloyd Jones. Con un intelecto brillante, a sus 21 años de edad ya tenía doctorado en medicina, llegándose el médico asesor del doctor que atendía a la reina en Gran Bretaña. Y desde allí Dios lo sacó y él recibía aproximadamente, dice la historia, su biografía, como 50 sueldos mínimos. Y renuncia a todo. Inglaterra la crítica consideró esta actitud de él como una locura. Sin embargo, él fue y predicó el evangelio a lugares muy pobres, y tuvo un suceso extraordinario. El doctor, también como Spurgeon, no fue a un seminario, no estudió teología de forma académica. Sin embargo, la mano de Dios estaba
con él de una forma extraordinaria. Fue considerado como el mayor predicador del siglo pasado, uno de los mayores evangelistas de la historia de la iglesia. Y su esposa en un momento dijo: él será reconocido porque sobre todo, todo, fue un hombre de oración. La lógica con el fuego estaba presente en su ministerio. La palabra de Dios nos orienta entonces que nosotros debemos imitar la fe de los grandes hombres de Dios. Nosotros no somos originales, y los que han intentado ser originales se pierden. Es mejor ser el eco de la verdad que la voz de la mentira. En nuestros sermones, en todo lo que nosotros estudiamos, recibimos la influencia de tanto de las Escrituras, lógico, pero también de hombres que Dios ha usado para la gloria de su nombre. Quisiéramos nosotros como pastores que pudiésemos ser una influencia gloriosa para nuestros hermanos, pero humildemente debemos reconocer que hubieron y hay centenas de millares de siervos de Dios que caminaron con Dios durante toda su vida, y nosotros debemos examinar la vida de ellos y debemos imitar la fe y la conducta de ellos, porque esto nos servirá mucho en nuestra vida cristiana. Nosotros, por lo mismo, nosotros no somos personas aisladas, nos vivimos un cristianismo a nuestra manera, de nuestra forma. Nosotros vivimos un evangelio en comunión con la iglesia y también con aquellos que han caminado con Dios. Sin embargo, en esta tarde, por algunos minutos, no voy a considerar específicamente la vida del ministro que sobre mí ha causado mayor influencia, como el Dr. Lloyd Jones, J.C. Riley también. Y yo siempre he dicho que si usted allí, me parece que todavía hay un librazo allí que tal vez usted no conozca, se llama Santidad, J.C. Riley. Todo joven cristiano, para que la soberbia no lo domine y lo controle con la teología reformada, tiene que ser acompañado por este extraordinario siervo de Dios. Impresionante. Y era anglicano, pero de la ala evangélica. Pink. Sin embargo, hoy no voy a hablar de ello. Me gustaría que en pocos minutos pudiéramos considerar la vida de un hombre que tuvo una devoción como probablemente nadie la tuvo en esta vida. Fue un misionero americano que a sus 28 años de edad partió a la gloria. Inició su ministerio a los 24 años y su ministerio duró apenas 4 años. Pero en 4 años él hizo lo que muchos no hicieron tal vez en 100 años, o en 100 años, 80, 50 años. Me refiero a David Brainerd. Él era muy callado, muy tímido. Hay esperanza entonces para los tímidos, hay esperanza para aquellos que huyen del público, de la gente. Yo soy una prueba viva de eso. Yo, siendo apenas un muchacho de 14 y 15 años, era atormentado cuando tenía que hablar en público. Quedaba igual a un color de un tomate. Y en aquellos años, en la escuela o en el liceo, cuando nos hacían hablar y uno se ponía rojo y empezaba el resto, ¿ya? O sea, como que se encendió la estufa, ¿ya? Y empezaba, está calentito, porque uno estaba al rojo. Sin embargo, el Señor trabajó en mi vida y creo que me sacó en parte algo de eso.
Hay esperanza para los tímidos. David Brainerd era muy tímido. Sin embargo, a su corta edad, a sus 13 años, manifestó entonces una conversión verdadera. Y como dice la palabra, acordaos de vuestros pastores, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Aquí tenemos un pastor al cual nosotros podemos imitar. A los 13 años él escribió en su biografía diciendo: me torné frecuente, constante y fervoroso en la oración, y también me deleitaba en la lectura de las Escrituras Sagradas. Todos las personas que causan influencia sobre nosotros, nuestros amigos, deben ser personas que hablen este tipo de lenguaje. Más adelante en su diario, él escribe: oh, una hora con Dios excede infinitamente todos los placeres de este mundo. Una hora con Dios excede a todos los placeres de esta vida, de casarse, de tener después a un hijo en los brazos, a un nieto, de ver que los hijos logran títulos y todo. Cosas buenas que nos causan mucha alegría, pero eso en nada se compara con una hora de oración. Por eso él dijo: una hora con Dios excede infinitamente a todos los placeres de esta vida. Su ministerio tuvo 5 puntos. Lo podríamos resumir en 5 puntos. Como ya que estamos en confianza, ¿ya? Como buen calvinista, ¿ya? El ministerio de Brainerd lo podemos resumir en 5 puntos, considerando que él fracasó en su vida universitaria. A él lo echaron, lo expulsaron de la universidad, sencillamente por haber hecho un comentario sobre el rector, cuando en un momento en una sala él sencillamente hace el comentario diciendo del rector: este tipo no tiene más gracia que esta silla que está aquí. Pero ese comentario llegó a los oídos del rector, y el rector lo llamó y lo expulsaron. Sin embargo, por detrás de este gran fracaso en su vida, Dios estaba allí. Hasta en los fracasos, la mano soberana de Dios está presente. No se desespere. Ahora no estoy diciendo fracase nomás. Ya no estamos diciendo eso. Su ministerio se desarrolla entre los indios que eran considerados la tribu pieles rojas. Eran caracterizados porque eran alcohólicos y eran brujos, les gustaba la macumba, y también eran idólatras, invocaban a demonios. Es decir, Brainerd enfrentó un suelo durísimo, muy duro. Allí no habían cristianos, no había nada. Sin embargo, cuando él partió de este mundo, no habían incrédulos, casi entre los indios, porque él llevó el evangelio de Dios a ellos. También para llevar en consideración con relación a cuál es el ministerio que yo debería, en qué lugar, en qué ciudad, a veces buscando las formas más cómodas de poder desarrollar el ministerio. Él fue a la parte más dura, a la parte más difícil. Él fue a la roca, a un suelo como roca, y allí entonces predicó el evangelio, y el evangelio prosperó gloriosamente. Su ministerio tenía como base entonces 5 puntos, y sobre estos quisiera hablar brevemente, luego haré algunas aplicaciones
prácticas y terminamos. Amén. Porque veo que algunos están siendo atormentados por el sueño. Mándele un codazo. ¿Ya? Muévalo no. Sáquele fotos. ¿Ya? Ya circulan en la red algunos hermanos que en algún momento las exposiciones anteriores, ya, incluso lamentablemente y vergonzosamente hasta de coronel. Qué mal. Qué testimonio. ¿Ya? Primero, David Brainerd, la base de su ministerio fue, en primer lugar, él desarrolló una profunda vida de oración. Es decir, en lo más difícil, él parece que siempre buscó lo más difícil. Nosotros debemos concordar que la actividad espiritual más difícil de hacer, ¿qué es lo que es? La oración. Lo más fácil es comer, como hemos acabado de ver. Lo más fácil es conversar, la coinonía, paseos, diversiones, cumpleaños, conferencias, gente nueva. Orar es complicado. Es tan complicado como decir, empiezo el lunes con la dieta. El lunes. Pero no dice el año. El lunes. Hasta el jueves le llegó. Bastó que se juntara con otros de la universidad, de la iglesia, y se acabó. O, como es complicado decir, esta semana empiezo a ir al gimnasio. Esta semana empiezo a caminar. Esta semana empiezo a correr. Esta semana voy a adelgazar. Y ya. 3 días, 4 días. Porque tenemos problemas con la disciplina. Y en la vida cristiana, lo más complicado es mantener una vida disciplinada de oración. ¿Pero por qué será esto? ¿Por qué será? Hay solamente una explicación para tal. La inclinación de la carne es contra el espíritu. Y el secreto del suceso en el ministerio familiar, pastoral, en el trabajo y donde usted vaya, el secreto de ello está en la vida secreta de oración. No va a pasar absolutamente nada con nosotros si nosotros no desarrollamos y no colocamos las bases sólidas. No es posible ser cristiano comprometido con la iglesia, como nosotros acabamos de ver hace pocos minutos con el pastor Alex. Es imposible si nosotros fracasamos en este punto. David Brainerd es importante para nosotros analizarlo, acordarnos, imitar su fe, porque a veces llegó a orar 12 horas, en algunos minutos, días, ni siquiera podía andar, pero cuando él se paraba para predicar el evangelio, el Espíritu de Dios lo usaba poderosamente. Y creo que esta es una de las grandes fallas de nosotros, de la generación de hoy. A la gente no le gusta orar. Las reuniones de oración se reducen a 4 personas, a 5 personas. Como que a gente que no tiene nada que hacer. Es que yo soy muy ocupado, es que yo trabajo mucho, es que yo tengo muchos compromisos. Y ocurre cuando nosotros no oramos, ya empezamos con un desastre en nuestra vida familiar. Porque el estrés aumenta, el enojo, la rabia. Tenemos un carácter terrible. Por naturaleza somos dados, estamos completamente armados para el conflicto, para la pelea, marido y mujer. Y si nosotros no cuidamos esto, tengámoslo por seguro, que nosotros nos
dirigimos hacia un desastre. Usted puede conocer mucha teología, mucha doctrina, puede saberse todos los dogmas, todas las confesiones, pero si usted no ora, no pasará absolutamente nada. Ni un pelo le moverá a quien le escucha. David Brainerd sabía de aquello, la prioridad en su vida era su vida de oración. Ustedes ya me han escuchado en algunas otras oportunidades, cuando he hablado sobre las prioridades de una iglesia. La prioridad nuestra es construir un templo, comprar un terreno, construir un templo. Siempre lo más fácil. Siempre lo más fácil. Porque basta tener un poco de dinero y contratar a alguien y levantar. Difícil es construir vidas. Difícil es construir el carácter de la gente. ¿Sabe usted, hermano? Ya que nosotros estamos aquí en confianza y no va a salir de aquí, ¿ya? ¿Sabe lo que más le revuelve el corazón al pastor? Lo que más le revuelve el corazón y le amarga y le entristece, cuando él se prepara, él ora durante toda la semana, a veces hasta las 2, las 3, las 4 de la madrugada. Usted no sabe. Y usted, el lindo, no viene a escucharlo. Y después estamos en el almuerzo. Nos miramos con la esposa. No vino tal persona. No vino tal persona. Faltó este, faltó este, faltó este. Pero todo esto se debe a de que en gran medida el fracaso está en este punto. La vida de oración. Cuando vivíamos de cierta forma bajo la influencia del pentecostalismo, pasábamos noche entera orando. Y ahora pasamos a la teología y dejamos la oración. Y así como encontramos jóvenes muy preparados, que conocen mucho, que dominan bien la espada, sin embargo, la lengua los traiciona, el carácter, el temperamento, porque parece que estamos vivos y la oración es el método de Dios con la cual se mata eso. Y la oración es el método para conocer a Dios. Si eso es lo que nosotros necesitamos. Y no nos deberíamos levantar de nuestras rodillas hasta que nosotros veamos que Dios nos tocó. Porque es imposible, hermanos, vivir una vida de oración y comunión con Dios y salir de allí del dormitorio y ponerse a pelear por causa de un atornillador que no está donde lo había dejado. No ocurre eso, jamás. David Brainerd sabía que la oración, que Jesús era un hombre de oración. Siendo aún de mañana muy oscuro, dice Marcos 1:35, se levantaba de madrugada y oraba. Y este es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos como cristianos en este mundo que cada día corre, 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 corre. Que nosotros podamos apartar tiempo para estar en comunión con Dios. Por eso que a veces decisiones equivocadas, carreras perdidas, millones de pesos, no se tomaron decisiones en el altar, en la comunión con Dios, casamientos mal hechos, mal preparados. Después, ¡ay! Me casé con el hombre equivocado. Le gusta la pura televisión, le gustan los partidos, le gusta esto otro, pero no le gusta orar. Pero después de casado no hay vuelta, no hay vuelta. No hay nada que hacer. Abra los ojos. Este hombre con el cual yo me estoy relacionando, él ama a Cristo, él ora a Dios, busca a Dios. Eso es lo importante. Pero parece que hoy eso no interesa, no importa. David Brainerd es importante para nosotros como pastores, como ministros del Evangelio, porque él tenía por prioridad buscar el rostro de Dios. Era soltero. Estaba comprometido con Jerusha Edwards, la hija, una de las hijas del gran Jonathan Edwards.
Y en su diario se puede ver que él anda con cartas de amor y escribiendo corazones. Cuando había tiempo, hablaban. Y ella lo cuidó en sus últimos 3 meses de vida. Y ella pudo ver de tan cerca la gloria de Dios en la vida de Brainer. Después de 4 meses, ella también partió a acompañarlo por la eternidad. La base del ministerio, la base de la vida cristiana, es la oración. Y yo creo que nosotros con vergüenza debemos reconocer, somos mandados a hacer para las películas. Y tampoco se miden esfuerzos para gastar dinero con eso. Mall, chatear, conversar, horas y horas y horas y horas. Pero con Dios hay un evidente fracaso. Al diablo no le interesa si usted es reformado, si es calvinista, si es particular, si es general. No le interesa. El diablo sabe que el cristiano que causa problemas al reino de las tinieblas es un hombre que ora, una mujer que busca a Dios en oración. Y eso falta hoy en nuestras iglesias. Muchísimo. La oración genera piedad. La oración genera santidad. La oración genera crecimiento en la iglesia. Es como ponerse debajo de una higuera madura y empezar a sacudir el árbol. No subir, sacudir por medio de la oración. Señor, manda. Y la palabra dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Señor, sopla. Señor, manda. Y Dios lo hace porque Dios es fiel. Segundo lugar, David Brainer durante su ministerio tuvo un apego a las escrituras sagradas. Leía, estudiaba la palabra con toda su alma, con todo su corazón. Cortita. Cuidado con estar leyendo más teología que el libro sagrado. Tener más sed por Berkhoff, Hodge, Bavinck y los padres de la iglesia que por la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento, es nuestro alimento diario y debemos leer 1 y 1000 veces. Solo el hecho de tener contacto con la Biblia sagrada nos santifica, nos da alimento, nos da fuerza. Se van nuestros males, nuestras enfermedades espirituales por la práctica de la lectura de la palabra de Dios, la cual debería ser leída, estudiada, meditada, memorizada. Porque la palabra de Dios tiene un poder extraordinario que nosotros no sabemos calcular por las limitaciones nuestras. Cuando nosotros leemos teología y disparamos teología, es como estar disparando papel higiénico, mojado. Pero cuando usted usa la palabra, el texto sagrado de la palabra, es bala de fuego. Es la palabra de Dios aquella que es viva y eficaz. Y más poderosa que todo en este mundo. Y debemos tener fe en la palabra de Dios y predicar toda la palabra de Dios. Que hay algunas partes que no hable sobre diezmo. No hable sobre diezmo. Además porque hay un segmento reformado que tiene una interpretación que el diezmo no es bíblico. Que el diezmo es para judíos. Y que ahora solamente estamos a la espera de la buena voluntad de los nuevos cristianos. Predicar toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, nos guste o no, debemos hacerlo. La palabra de Dios es una bendición para nuestras vidas. Y Brainer lo sabía y tenía una relación íntima con la palabra de Dios. Y esto debemos hacerlo nosotros permanentemente, cada 2-3 años, volver a Génesis, Éxodo, Levítico,
y nada de estar saltando. Nada. La Biblia no es como un cóctel, donde yo me acerco al cóctel esto me gusta, esto me gusta. Me gustan los salmos, me gustan los evangelios, no me gusta Romanos, no me gusta Efesios, no me gusta Éxodo, que tiene muchos nombres, muchas leyes, eso ya pasó, ya se acabó. Levítico ni hablar. Puros nombres, nombres y nombres y más nombres. Ustedes coloquen en jaque la autoridad y la inspiración de la Escritura Sagrada. Entonces usted no puede decir que la Biblia es inspirada, porque hay partes que usted juzga que no son importantes. David Brainerd tenía esta pasión por las Escrituras Sagradas. También Brainerd, en tercer lugar, tenía un compromiso fiel con la predicación bíblica. El fundamento de la iglesia, la predicación. Por ahí Dios trabaja a través de este método. Un hombre que se para cada domingo y habla en el nombre de Dios y expone el texto sagrado ante la iglesia. Y nosotros, es tan maravilloso cuando alguien dice: me quedé aquí en esta iglesia solo por la predicación. Qué grato es oír eso. Cuando alguien dice: porque aquí hay muchos jóvenes. Anda buscando qué. Por la música. Y yo toco batería. Yo le pego a los tambores. La iglesia debe caracterizarse por la predicación bíblica, la exposición bíblica. En otras palabras, que se conoce como el sermón expositivo. Que da un trabajo, hermanos. Da un trabajo que acaba con nuestros nervios. Y solamente cuando exponemos en un libro determinado de la Biblia. Y claro, hay varias partes que son lagunas de agua dulce, maravillosa. Pero hay otras partes, textos que son pura piedra. ¿Y qué voy a hablar de esto? ¿Y qué voy a decir? Y pasa el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y nada. Hay que calentar el corazón para que se derrita el plomo. Y ya por el viernes por la noche llega la luz, la gracia de Dios. La predicación es importante. Es el arma más potente que tiene la iglesia. Y David Brainerd lo sabía. Y él era un expositor de la palabra de Dios. También Brainerd, él doctrinaba a los indios que estaban siendo convertidos. Él utilizaba los catecismos. Nosotros hoy podemos utilizar, no sé si te han escuchado en una confesión que le llaman Confesión de Fe Bautista del año 1689. Debería sabérsela de memoria. No es que sea la Biblia. Tenemos allí el resumen, como decía el pastor Daniel, de la interpretación de la Biblia sagrada. Y no andar con sopitas para los que están llegando a la iglesia. Se le pone un texto, se le saca una palabra, complete. Esa es entretención, diversión. Discipular con la palabra de Dios, con las escrituras sagradas. Él lo hacía. Y él comenta, Brainerd comenta en su diario, que él empezó a darse cuenta de que de repente los indios ya no invocaban a los brujos, a los espíritus. Tampoco llamaban a los brujos que vinieran a avivar la fiesta, porque ya estaban leyendo la palabra de Dios. También en la otra base de su ministerio era la teología sistemática, que la conocía muy bien, y es una herramienta maravillosa para el crecimiento de la iglesia. Hay que conocer, hay que estudiar, hay que dedicarse completamente.
y tomar estas enseñanzas gloriosas y ponerlas en el lenguaje que corresponde de la iglesia, que hasta la persona más sencilla lo pueda entender, lo pueda comprender y pueda alimentarse de la palabra de Dios. Ahí tenemos los 5 puntos de la base de su ministerio: una profunda vida de oración, un apego a las escrituras sagradas, un compromiso fiel con la predicación bíblica, conocía y enseñaba las doctrinas de la gracia y también era un amante de la teología sistemática. David Brainerd tenía un problema de salud grave, lo que le causó la muerte. Tuberculosis. A veces viajaba largos trechos a caballo y escupía sangre. Y no se le daba nada, a veces era encontrado, a veces incluso en la nieve, buscando el rostro de Dios. Algunas lecciones importantes que podemos aprender para nosotros en el día de hoy. Primero, la obra del Espíritu Santo no en su vida y también en la nuestra. La obra del Espíritu Santo en su corazón no terminó en la conversión. Como de hecho no termina en la conversión, la obra del Espíritu Santo. Su santificación es comparable a la luz de un nuevo día. Jamás sufrió por el efecto de la novedad. En algún momento estuvo bajo la influencia de la novedad, después pasó la novedad, venga otra cosa, venga otra. Tuvo una fuerte influencia del Espíritu Santo de Dios en la conversión y durante toda su vida cristiana. Y esto nosotros debemos aprender, que no podemos andar a base de movimientos, a base de emociones. No podemos. Tenemos que tener y vivir bajo la influencia permanente del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Que la llama se mantenga permanentemente viva en nuestros corazones. ¿Cómo necesitamos de la obra del Espíritu de Dios en nosotros? Es cuestionable cuando a veces se nos dice o se nos enseña que en la conversión lo recibimos todo, que en la conversión recibimos todo un acoplado de bendiciones espirituales y ya estamos listos, cuando la vida cristiana es un constante caminar y que necesitamos estar constantemente bebiendo de la fuente, de la obra del Espíritu de Dios en nosotros, permanentemente, para la gloria de Dios. Yo sé, hermano, y entiendo perfectamente que la teología pentecostal o carismática tiene muchas deficiencias, muchas, pero no porque ellos tengan deficiencias, nosotros le vamos a hacer la cruz a la obra del Espíritu, de ser tocados por el Espíritu de Dios, de vivir bajo la influencia del Espíritu de Dios, que nunca opera de una forma divorciada de las Escrituras sagradas, de tal forma que cuando nosotros leamos la palabra, nuestros ojos se abran, podamos ser iluminados. Allí estaban ellos camino a Emaús, hablando, discutiendo. No percibían que allí estaba el propio Dios y cómo ardía en ellos su propio corazón. Esta influencia gloriosa nosotros debemos mantenerla. Y David Brainerd, la gran lección es que él la tuvo hasta el día de su muerte, la tuvo. Nosotros también debemos tenerla para la gloria de Dios. Segunda lección: David Brainerd vivió constantemente bajo fuerte convicción de pecado. Él no tuvo ninguna, a diferencia de Edwards. Ustedes deben probablemente aquí haber leído la gran experiencia, algunos le van a llamar carismática,
porque parece que nadie puede tener una experiencia con Dios profunda. Carismático. Es carismático. Vivió en constante convicción de pecado. Él no tuvo ninguna visión de la gloria de Dios como la tuvo Edwards. Edwards salió al campo a cabalgar, y cuando estaba haciendo eso y meditando en las cosas de Dios, también debo reconocerlo, en un contexto de avivamiento en aquellos días. Recuerde que en el año 1740 en adelante, Estados Unidos o la Nueva Inglaterra fue fuertemente sacudido por lo que quedó conocido como el gran despertamiento espiritual, solamente menor en intensidad a el Pentecostés. Y allí estaba un hombre, Jonathan Edwards, el mayor filósofo teólogo de los Estados Unidos, el hombre que probablemente por su propia naturaleza no tenía ninguna inclinación hacia emociones. Sin embargo, él tuvo una poderosa experiencia con Dios. Cuando dice entonces que vio la gloria de Dios y vio que Jesús estaba allí en el horizonte, con poder y gloria y majestad, y se mantuvo gran parte del tiempo bañado en lágrimas y no las podía controlar. Pero David Brainerd no tuvo esa visión de la gloria de Dios. No la tuvo. Vivió bajo una poderosa convicción de pecado. De que él era el más vil entre todos los hombres. En una oportunidad dijo: me da vergüenza cuando la gente me elogia, cuando la gente me considera, porque soy un perro vil, inmundo, incrédulo. Vivía bajo una fuerte convicción de pecado. Yo le pregunto a usted hoy, ¿usted sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que es sentir el peso del pecado? Esto que nos agobia, que nos torna cada día duros, fríos, indiferentes, más preocupados con política que en consagrar nuestras almas a Dios, como si por política vamos a cambiar el mundo y detener la corrupción a la cual se dirige nuestro país. ¿Usted sabe lo que es vivir bajo convicción de pecado? Sentir el peso de que usted es un terrible pecador, que usted tiene un carácter terrible, un genio insoportable, y que necesita llorar y derramar su alma y su corazón ante Dios. ¿Sabe lo que es eso? ¿Usted sabe lo que es estar bajo convicción de pecado? De que a veces cosas que en algún momento nosotros nunca las consideramos como tales, sí lo son ante los ojos de Dios. El apóstol Pablo en un momento determinado dijo: de entre todos los pecadores, yo soy el principal. Y había dicho él, según la ley, irreprensible. Yo era irreprensible, era un buen pecador. Saulo de Tarso era un buen pecador. No era un borracho, no era un mujeriego, no era un idólatra, no era un asesino, no tenía problemas probablemente con pornografía, no tenía esos problemas. Irreprensible. Pero cuando está bajo la convicción, la obra de Dios, él ve de otra forma. De todos los pecadores, soy el principal. Soy el menor de todos. Llega a tal punto de decir que todos los logros y conquistas en esta vida las tenía por basura, con el objetivo de ganar a Cristo Jesús. ¿Sabemos nosotros lo que es estar bajo convicción de pecado?
Porque la convicción de pecado es la que nos lleva desesperadamente a buscar el remedio. Y el remedio está en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, donde solo allí puedo encontrar paz para todos mis males. Solo allí emana la fuente de vida eterna y salvación. Solamente allí puedo nacer todos los días. Solamente allí Dios puede convertir mi lengua, mi carácter, mi temperamento, mi forma carnal de pensar, de juzgar, de hablar lo que no debo hablar, de escuchar cosas que no debería escuchar. Solo ahí, cuando estoy bajo convicción de pecado. Porque allí nos vemos como Dios nos ve. Y somos pecadores. El problema es que nosotros no sabemos qué tanto somos. David Brainerd en un momento dijo: yo no sabía que era tan pecador. Esta semana me di cuenta. Esta semana tuve un arrebato de ira, un arrebato de enojo. Inmediatamente el Espíritu de Dios me agarra y me sacude. Eso no es correcto. Eso un cristiano no lo hace. Controle su lengua, controle sus ojos. ¿No lo hace? ¿O usted cuando se va a dar una vuelta al centro mira de arriba abajo? ¿O cuando usted va a ver una página en internet es sin filtro? Total, nadie ve nada. Además que usted es hombre. No hay algo que está ahí. No hay una luz roja. Su conciencia no está siendo amonestada. Que esto se multiplique en nuestras vidas. David Brainerd tenía y vivía bajo convicción de pecado. Cuando nosotros no tenemos convicción de pecado, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Es difícil que nosotros podamos convivir en paz con los otros. En la iglesia enfrentamos conflictos. Empezamos a abrir los ojos y empezamos a criticar esto, critica esto, critica. Un crítico de primera. Y nosotros sabemos que a veces los que critican son los menos indicados. Los menos indicados. Que el Espíritu de Dios, hermanos, nos pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y si a usted se le indica que usted debe pedir perdón, hágalo. Hágalo. Así estará agradando a Dios. Tercer lugar, voy terminando. Las profundas devociones por Dios, por su gloria. Interesante. Las profundas comunión, la profunda intimidad que él tuvo con Dios, generalmente o siempre ocurrieron cuando él estaba solo y no en compañía de otras personas. Interesante, ¿no? Los momentos más gloriosos cuando estaba solo. Es bonito orar con la novia. Es bonito orar con los hijos. Es bonito orar y bueno orar con la esposa. Amén. Amén. Es bonito, aunque a usted no le guste mucho, ni a mí, pero es bonito, que ahí nos conocen. Ahí nos conocen. Usted se dará cuenta que nosotros cuando oramos en público, oramos de una forma. Y cuando oramos solos, ¿cómo es? Hasta usted mismo se dará cuenta que está orando puras tonteras, hablando puras tonteras. Se desconcentra. Pero en la otra, en la pública, no, porque me están escuchando. Y tengo que hacer unos enganches y poner unas palabras que, ¡wow! ¡Qué hora bien!
In- Impresionante. Pero usted no ora así cuando está solo. No ora. Se queda dormido. ¿O será que soy solamente yo? ¿Qué me pasa esto? Y después, uy, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba diciendo? Y a todos les decimos, estoy orando por ti, hermano, en oración. Alguien dice algo, en oración. A mí me da un poco de risa en oración. No oramos ni por nuestros hijos que están perdidos, nuestros padres. Pensamos que el infierno no es como dice la Biblia. Raramente se nos ve a las 3, 4 de la mañana orando por nuestros hijos, esposo, esposa, para que sean convertidos. Sin embargo, los mejores momentos a solas con Dios los tuve exactamente cuando estaba a solas. Porque podemos orar todos juntos, hermano, es muy bueno. El desafío es solo usted y Dios. Y yo a veces, hermano, como yo creo que todo pastor, nos disponemos para el lunes. Vamos. Ayúdame, Señor. Quiero estar en tu presencia. Y ya van 15 minutos. Y ahí me quedo dormido. Y despierto y vamos de nuevo. No me dejaré vencer por esta jaula de cuerpo de pecado. Vamos a seguir. Y después ya de unas 2 horas, no hay quien nos pare. Los mejores momentos a solas no es cuando estamos acompañados. Soy yo y Dios. Y Él lo hacía. En la vida de Brainer encontramos otra lección importante. Encontramos en la vida de Brainer la confirmación de las doctrinas de la gracia, causando sus efectos. ¿Usted ha visto algún joven que dice que es reformado, o particular, o puritano, o calvinista, metido en debates en internet? ¿Ha visto alguno, sí o no? Y es terrible la cosa. Terrible. Las doctrinas de la gracia hacen lo opuesto. Recuerden, en el debate, temperamentos calientes, con corazones fríos. Corazones fríos, temperamentos ardiendo. Las doctrinas de la gracia en Brainer y en nosotros deberían llevarnos a la autohumillación, a la humildad, a reconocer que usted es el peor. El debate es porque ¿quién es el peor? No, el peor soy yo. Yo, si te contara mi vida, no, el peor soy yo, hijo de pastor. Yo sí que soy el peor. Y así va la cosa. Las doctrinas de la gracia nos llevan hacia allá, hacia abajo, a ver todo nuestro desamparo, nuestra corrupción, que se anida en nuestro corazón día tras día, corazón duro, perverso, incrédulo, deseos pecaminosos, terribles. Y eso debe llevarnos a la convicción que necesitamos estar diariamente hacia los pies del Señor. Mucha gente interpreta del lado de afuera que cuando nosotros abrazamos la doctrina de la gracia, nos fuimos a una secta. Somos una secta. Claro, y de repente lo ven soberbio, altanero, soberbio, duro de carácter. Se va a confirmar, este está en una secta.
No sé si es testigo de Jehová, si es adventista, pero una persona que abraza las doctrinas de la gracia, se caracteriza por una vida humilde. Sencillo. No habla de los viajes que ha hecho. No, la semana pasada estuve en Pucón. La otra vez que estaba en Nueva York. No, la otra estaba en París. ¿Y usted para dónde fue de vacaciones? A Lampa. Fui a Los Rojas. Quien conoce, conoce, coronel. Sencillo, humilde. A veces nosotros podemos percibir, hermanos, que darnos cuenta de que algunas personas no han entendido bien lo que significa todo esto. Y la obra de Breiner nos muestra cómo un pastor puede tener éxito en un lugar duro y difícil, solo con Dios. Si Él está con nosotros, lo tenemos todo. ¿Qué importa el templo? ¿Qué importa el templo? No tenemos dónde congregarnos. Buena cosa. Para que no seamos soberbios tampoco. Porque si revestimos de repente el templo, levantamos un templo y revestimos con mármol, se nos sube el orgullo. Nuestra iglesia construyó un templo para 5.000 personas y todavía no tenemos dónde meter más gente. Así nomás, todo juntito ahí calentito en el invierno. Dependiendo de la gracia, de la misericordia de Dios. Yabu, pastor, ¿y el templo cuándo? ¿El templo cuándo? Nosotros andamos buscando el carácter de la gente, la santidad de la gente, que el evangelio penetre completamente la vida de una persona para la gloria de Dios, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hijitos míos, por los cuales siento dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Breiner dijo algunas frases. Si yo tuviese 1000 vidas, mi alma jubilosamente las hubiera ofrecido, todas de una vez, para estar con Cristo. Cristo era absolutamente todo. Nunca noté tanta iniquidad en mi corazón que deseé huir de mí mismo. Nunca antes había pensado que en mi alma hubiese tanto orgullo espiritual. Oh, cómo estoy angustiado al pensar que estaba ofreciendo un culto a Dios tan frío y de una forma monótona. Que Dios nos ayude, nos ampare, nos fortalezca. Deseamos, hermanos, que la iglesia sea viva, sana doctrina y la presencia de nuestro Señor Jesucristo permanentemente en nuestros corazones para la gloria de Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu fidelidad hacia nosotros. Nos arrepentimos porque tantas veces hemos gastado nuestro tiempo y recursos de una mala forma y manera. Hemos buscado nuestros placeres personales y la gloria de este mundo en vez de buscarte a ti. Quebrántanos, conviértenos. Convierte a los que están allí y no han sido convertidos aún, Señor. Visita nuestras iglesias en Valparaíso, Santiago, aquí, Señor, en San Fernando, en Coronel, en Chillán y en muchos otros lugares de nuestro país donde tu nombre es invocado. Visita tu iglesia,
Despierta en nosotros la llama por el fuego celestial verdadero que nos mantiene alejados del pecado y en comunión contigo, Señor. Te pedimos humildemente por nuestros pastores. La palabra dice: acordaos de vuestros pastores. Señor, ayuda al pastor Daniel. Conoces toda su vida, Señor, y su historia, sus tristezas. Ayuda al pastor, que en medio de la vicisitud no se desanime jamás, Señor. Bendice al pastor Alex. Ayúdalo, Señor, en su vida, en su trabajo, en su familia, en la exposición de la palabra. Guíalo cada día, Señor. Líbralo de toda tentación y de todo mal. Bendice al pastor Esteban. De igual forma, Señor, llénalo de tu gracia, a él y su esposa. Sánala, Señor, de todas sus enfermedades, y bendice a sus hijos. Bendice al pastor Gabriel. Ayúdalo, Señor, en su vida cristiana, que frente a la crítica y la adversidad pueda mantenerse firme en la palabra. Bendice a la hermana Vicky, ayúdala en su embarazo. Señor, bendice a sus pequeños hijos. Bendice a la iglesia, que pueda crecer para la gloria de tu nombre. A la hermana Janet también, Señor, bendice a nuestra hermana amada y ayúdala en su vida cristiana. Y a mí también, Señor, ten misericordia de nuestras vidas. Ayúdanos a buscarte en oración. Fortalece nuestros matrimonios, Señor. Que seamos sólidos, que seamos fuertes, que muchos puedan encontrar sombra y agua fresca en nosotros, Señor. Bendice a los jóvenes aquí, a los estudiantes, a los que esperan por un esposo, por una esposa. Ayúdalos en su vida cristiana, que te honren en la juventud, Señor. Y gracias por este hermoso encuentro en este día. A ti la gloria, al Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestra paz, nuestro gozo, nuestra canción, nuestro júbilo, al Rey de reyes, Señor de señores. Digno, digno es el Señor, digno es el Señor Jesucristo, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén.